La familia Johnson siempre había abrazado la magia de la Navidad. Cada año, al llegar diciembre, transformaban su modesta casa suburbana en un paraíso invernal. Luces blancas y rojas centelleantes bordeaban el techo, brillantes adornos de bastones de caramelo bordeaban la pasarela y un imponente árbol de Navidad adornado con brillantes adornos se erguía orgulloso en el patio delantero. Pero la verdadera estrella de su exhibición era el Papá Noel de tamaño natural en el porche. Su brazo mecánico saludaba alegremente a los transeúntes. Mónica Johnson sonrió mientras retrocedía para admirar su trabajo. «Se ve perfecto», dijo, empujando a su esposo David. Sus dos hijos, Jordan y Ava, estaban cerca. Sus rostros se iluminaron de emoción. Jordan apenas contuvo su sonrisa y miró a su madre. ¿Podemos encenderlos ahora? David se rió entre dientes alborotando el cabello de su hijo. Adelante, amigo. Jordan accionó el interruptor con entusiasmo y en un instante su casa cobró vida. Una cascada de cálidas luces de colores iluminó su patio y el brazo mecánico de Papá Noel comenzó su alegre saludo. La vista llenó de calidez el corazón de Mónica. De esto se trataba la Navidad. Pero el momento fue interrumpido por el agudo e inconfundible sonido de tacones haciendo clic contra sus camino de entrada. Mónica se giró para ver a Karen Whitmore caminando hacia ellos con paso decidido. Su prístino abrigo beige envuelto firmemente alrededor de su cuerpo, en una mano agarraba un portapapeles y en la otra una taza de café humeante. Su expresión era la mezcla habitual de desaprobación y autoimportancia. Mónica dejó escapar un silencioso suspiro. Aquí. Vamos. Karen se detuvo a unos metros de distancia ajustando su agarre en el portapapeles mientras escaneaba su brillante exhibición. Sus labios fruncidos. Señora Johnson, dijo su voz cortante y formal, me temo que tenemos un problema. David intercambió una mirada con antes de volverse hacia Karen. ¿Un problema? Karen suspiró dramáticamente. Si sus decoraciones navideñas. Hizo un gesto amplio hacia su casa. Esto es una violación directa de nuestras regulaciones. Dejó a Mónica. Se cruzó de brazos desde que Karen levantó su portapapeles hojeando las páginas como si tuviera un documento oficial listo para presentar. La JOA siempre ha tenido una regla sobre las exhibiciones navideñas excesivas. Esto hizo un gesto con la mano hacia su casa brillante. Es excesivo. Mónica arqueó una ceja. Gracioso. Los Harrison al otro lado de la calle tienen tantas luces como los Mitchell. ¿Estás haciendo que ellos también las quiten? La cara de Karen permaneció neutral, pero a Mónica no se le escapó el ligero tic en su mandíbula. Esto no se trata de ellos, respondió Karen con suavidad. He recibido quejas, y como representante de la Asociación de Propietarios, es mi deber hacer cumplir las reglas. Mónica entrecerró los ojos. Quejas de quien. Karen dudó por un breve momento antes de cambiar su peso. Eso es confidencial. Por supuesto que lo era. Mónica exhaló lentamente obligándose a mantener la calma. Ponemos luces todos los años. Karen. Como todos los demás, ¿cuál es el verdadero problema aquí? La expresión de Karen se endureció. Tendrás que quitarlas mañana por la noche, si no la Asociación de Propietarios emitirá una multa. Jordan tiró de la manga de Mónica. Mamá, en realidad no las vamos a quitar, ¿verdad? Mónica puso una mano tranquilizadora en su hombro. No, cariño. Ella miró a Karen, su voz firme. Beck, ya veremos. Sin decir otra palabra se giró guiando a Jordan y Ava adentro mientras David la seguía. Cuando la puerta se cerró, Mónica aún podía ver a Karen parada en su camino de entrada, su rostro iluminado por el suave resplandor de sus luces navideñas, luciendo tan amarga como siempre. Mónica dejó escapar un suspiro y sostuvo la mirada de David. Ella realmente está tratando de decir esta tontería de nuevo. David asintió frotarse la mandíbula. Parece eso, pero creo que es hora de que hagamos un esfuerzo. Los labios de Mónica se curvaron en una sonrisa determinada. Lo haremos. Miró hacia la computadora portátil en la mesa del comedor. Ya estaba formando un plan en su mente si Karen quería usar las reglas en su contra. Entonces Mónica se aseguraría de entender las reglas mejor que nadie. Mónica se sentó en la mesa del comedor. Su computadora portátil estaba abierta mientras se desplazaba por los estatutos oficiales de la Asociación de Propietarios. Una taza de café recién hecho permanecía intacta a su lado, olvidada hacía tiempo. Mientras se concentraba en el texto frente a ella, David se inclinó sobre su hombro leyendo a lo largo, su ceño fruncido. Esta regla sobre decoraciones excesivas es tan vaga, murmuró. Ni siquiera especifica qué significa excesivo, solo dice que las decoraciones no deberían ser una interrupción para la comunidad. ¿Qué significa eso?
Mónica sonrió con suficiencia significa que Karen cree que puede interpretarlo como quiera. Continuó desplazándose sus ojos escaneando la letra pequeña luego. De repente, se detuvo. Espere un segundo dijo señalando la pantalla. Mire esto David se inclinó. La ley estatal anula las regulaciones de la Asociación de Propietarios cuando se trata de exhibiciones religiosas y estacionales. Leyó la línea en voz alta y luego dejó escapar un bajo silba. Bien, eso cambia las cosas. Mónica sonrió. Seguro que sí. Esto significa que Karen en realidad no puede hacer cumplir su pequeña regla. Nuestras decoraciones navideñas están protegidas por la ley. David se rió entre dientes reclinándose en su silla. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a hacérselo saber? La sonrisa de Mónica se ensanchó. Oh, vamos a hacer más que eso. Pasó la siguiente hora redactando cuidadosamente un correo electrónico a la Junta de la Asociación de Propietarios. Citó la ley en un lenguaje profesional claro, dejando claro que sus decoraciones eran completamente legales y que cualquier intento de encontrarlas se enfrentaría a acciones legales. Incluso incluyó algunas referencias a casos judiciales anteriores donde los propietarios habían ganado batallas similares antes de enviarlo. Se giró hacia David. Creo que esto es lo suficientemente fuerte. David lo leyó asintiendo con aprobación. Absolutamente. Esto va a poner a Karen en una situación difícil. Mónica hizo clic en enviar y se recostó sintiendo una oleada de satisfacción. Ahora era solo cuestión de tiempo. Esa noche, cuando Mónica salió para admirar su brillante exhibición navideña, notó a Karen parada cerca de la acera con un pequeño grupo de miembros de la junta de la asociación. Hablaban en voz baja, sus caras serias. Mónica sonrió con suficiencia. La noticia debió haberse extendido rápidamente cuando pasó junto a ellos. La mirada de Karen se dirigió hacia ella. La llamó señora Johnson. Su voz tenía un dejo de irritación. Mónica se giró, manteniendo su expresión. Agradable, sí. Karen ajustó su portapapeles, agarrándolo con demasiada fuerza. Supongo que lo has reconsiderado y quitarás las decoraciones. Mónica inclinó la cabeza. De hecho, investigué un poco y resulta que tu pequeña regla no se puede hacer cumplir. Cruzó los brazos. Su tono era ligero pero firme. La ley estatal protege los derechos de los propietarios de viviendas a exhibir decoraciones religiosas y de temporada. Si intenta encontrarnos, no se sostendrá. Richard, uno de los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, se aclaró la garganta. Karen, ¿es cierto? La cara de Karen se contrajo ligeramente. Tendré que verificar esa información. Mónica se encogió de hombros. Adelante, por primera vez. Karen parecía haberse quedado sin palabras. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, sintiendo el cambio de poder. Mónica no esperó una respuesta. Simplemente sonrió, giró sobre sus talones y regresó a su casa. Con la cabeza en alto al llegar a su porche delantero, miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Karen alejarse pisando fuerte. Su portapapeles se aferró con tanta fuerza que era un milagro. No se partió en dos. Mónica exhaló una sonrisa victoriosa que se extendió por su rostro. La batalla aún no había terminado, pero ella acababa de ganar la primera ronda. Los siguientes días trajeron un cambio inesperado en el vecindario. La noticia del desafío de Mónica a la Asociación de Propietarios se extendió rápidamente y pronto algo increíble comenzó a suceder. Una por una, las casas que anteriormente habían sido tenues o modestamente decoradas de repente se iluminaron con deslumbrantes exhibiciones navideñas. Los Harrison envolvieron todo su porche en brillantes luces doradas. Los Mitchell montaron un espectáculo de luces sincronizado con melodías navideñas clásicas de fondo. Incluso los Peterson, generalmente reservados, colocaron un reno brillante en su césped delantero, dondequiera que Mónica mirara. El vecindario se estaba transformando en un espectáculo navideño impresionante. Fue un acto tácito de desafío. El intento de Karen de cerrar la exhibición de Mónica había fracasado espectacularmente. Sus acciones solo habían animado a más personas a decorar. Mónica estaba parada en su porche una noche bebiendo una taza de chocolate caliente mientras veía la calle brillar más brillante que nunca.
el aire zumbaba con la emoción de los niños jugando en la nieve. Su risa se mezclaba con las alegres melodías de la música navideña que llegaban de varias casas. David salió y la rodeó con un brazo. «Parece que empezaste algo», dijo con una sonrisa. «Creo que todo el vecindario estaba esperando a que alguien se resistiera». En ese momento, una voz familiar cortó la atmósfera festiva. «Esto está completamente fuera de control». Mónica giró la cabeza para ver a Karen parada en la acera con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Su comportamiento sereno habitual se había ido, reemplazado por una frustración apenas contenida detrás de ella. Richard y algunos otros miembros de la junta de la asociación de propietarios se quedaron luciendo cada vez más incómodos. Karen dio unos pasos hacia adelante, su mirada aguda se posó en Mónica. «Espero que ahora seas feliz. Todo el vecindario parece un circo». Mónica tomó un sorbo lento de su chocolate caliente antes de responder. «En realidad, creo que se ve hermoso, ¿no?» Las fosas nasales de Karen se dilataron. «Así no es como se supone que debe verse nuestra comunidad. Tenemos estándares». Mónica se encogió de hombros. «Parece que la mayoría de nuestros vecinos no están de acuerdo». Richard se aclaró la garganta torpemente. «Karen, tal vez deberíamos». Karen se giró hacia él. «¿Realmente vas a dejar pasar esto?» Richard suspiró. «La verdad es que Karen no tenemos otra opción. La ley está de su lado, no podemos hacerla cumplir». Restricción. La expresión de Karen se oscureció, sus labios presionando en una delgada línea, miró a su alrededor las casas brillantes, a las familias reunidas, afuera a los niños jugando felices en la nieve, la innegable alegría en el aire, y por primera vez no tuvo control sobre ellos. Sin decir otra palabra giró sobre sus talones y marchó de regreso a su casa. Su postura rígida delataba cuán furiosa estaba Mónica. Intercambió una mirada con David y luego se giró hacia Richard, quien todavía se demoraba. «Torpemente sabes que ella dijo que no es demasiado tarde para poner algunas luces propias». Richard rió entre dientes sacudiendo la cabeza. «Sabes que...». Tal vez mientras se alejaba Mónica sintió una sensación de triunfo apoderarse de ella. La batalla había terminado y el vecindario había ganado. Llegó la Nochebuena y el vecindario estaba vivo con el espíritu de la temporada. Las casas brillaban con exhibiciones deslumbrantes, la música navideña llenaba el aire y el aroma a canela y productos horneados flotaba desde las ventanas abiertas. Las familias se reunieron afuera bebiendo chocolate caliente y admirando las decoraciones de los demás. La una vez tranquila calle suburbana se había transformado en un festivo país de las maravillas, todo gracias a la comunidad uniéndose. Mónica estaba parada en su porche delantero mirando con una sonrisa orgullosa mientras sus hijos, Jordan y Ava, construían un muñeco de nieve en el césped. David estaba preparando una mesa pequeña con tazas de chocolate extra para los vecinos que pasaran. Se sentía perfecto, como se suponía que debía ser la Navidad. Entonces, algo inesperado sucedió por el rabillo del ojo. Mónica vio la puerta principal de Karen. Craig se abrió lentamente. La mujer que se había esforzado tanto por arruinar las vacaciones de todos ahora estaba vacilante en su puerta. Envuelta en un grueso abrigo beige, pero algo era diferente en ella esta noche. No había ningún portapapeles a la vista, ninguna expresión de desaprobación con los labios apretados. Karen parecía insegura. Mónica le dio un codazo a David. «Mire», quien finalmente decidió aparecer. David siguió su mirada y dejó escapar un silbido bajo. «No creía que viéramos eso». Karen dudó por un largo momento antes de salir a su porche. Su casa era la única que quedaba sin decorar, en marcado contraste con las luces centelleantes que la rodeaban. Miró a su alrededor la alegre escena que se desarrollaba en la calle. Vecinos riendo, niños jugando, familias compartiendo historias con sus brillantes exhibiciones. Ahora era una forastera y lo supo antes de que Mónica pudiera decir algo. Richard se acercó a Karen sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate. Le entregó una. Su expresión amable pero firme. «Es una buena noche para ser parte del vecindario, ¿no crees?»
Karen aceptó la taza mirando hacia abajo al vapor que se arremolinaba como si estuviera sumida en sus pensamientos por primera vez desde que comenzó la batalla por las decoraciones. Pareció darse cuenta de que había perdido no solo una pelea por las reglas de la asociación de propietarios, sino algo más grande. Se había aislado mientras el resto de la comunidad se había acercado. Mónica decidió extender una rama de olivo. Se acercó, su tono ligero pero genuino. Ya sabes, Karen, no es demasiado tarde para poner algunas luces, una corona tal vez. Karen miró a Mónica, luego a las casas brillantes que la rodeaban. Dejó escapar un suspiro, y por primera vez su expresión rígida se suavizó. Tal vez el año que viene, murmuró. Mónica sonrió con suficiencia. Te lo juro. Karen asintió y luego tomó un pequeño sorbo de su chocolate. No fue una disculpa, pero fue un comienzo. Cuando Mónica se volvió hacia su familia, sintió una abrumadora sensación de victoria, no porque hubiera vencido a Karen, sino porque había ayudado a crear algo más grande. Esto ya no se trataba solo de luces navideñas, se trataba de un vecindario unido, alegría y pertenencia, por asegurarse de que nadie pudiera dictar quién podía celebrar. Y mientras los primeros copos de nieve caían suavemente del cielo, Mónica supo que esta Navidad sería inolvidable.